Todos con su yuca. Bueno, ahí está, pues, ¿no? Ahora viene sorpresa, Miguel. Este acá, que dice diario La República. Atención, Miguel. La República nos dice: Keiko Fujimori, 15 ministros del gabinete ministerial tienen antecedentes por diferentes delitos, ¿no? El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, reportó investigaciones por presunto delito de lavado de activos y organización criminal. Nada menos, tiene buen currículum, ¿no?, para ser del gabinete. Claro. Por su parte, el ministro del Ambiente, Vladimiro Warok, declaró haber afrontado 51 investigaciones, mientras que el titular de Energía y Mina, Guillermo Chino, informó haber tenido 20 investigaciones. En tanto, el ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, el que acabamos de ver, consignó haber sido sentenciado por lesiones culposas. Y esa es solamente una muestra, Timoteo, ¿no? Tenemos también a Marco Benelli, que está en Desarrollo y Agrario, tiene 10 investigaciones. Guillermo Shimo, de Energía y Minas, 20 investigaciones. Juan Carlos Requejo, en el Ministerio de Producción, 10 investigaciones. José Chan, en el Ministerio de Educación, tiene 8 investigaciones. Delitos mencionados son en general de corrupción, abuso de autoridad, peculado, colusión, cohecho, lavado de activos, organización criminal, hurto, entre otros, ¿no? Todo un gran equipo técnico, toda una banda criminal realmente, ¿no? Pero así, de campeonato, ¿eh? De campeonato. Es el fujimorismo en su esencia. No se podía esperar otra cosa, ¿no? Y lo peor, como te digo, casi todos reciclados, o sea, casi todos con un pasado catastrófico, utilizando la palabra de Keiko, ¿no? La yuca. Todos tienen un pasado catastrófico y son sus ministros ahora. Todos con su yuca. Bueno, ahí está, pues, ¿no? Ay, Ajá. Ay, Miguel. Llegó el momento humorístico. Parte del mensaje a la nación, sí, ¿no?, que dio Keiko Fujimori, donde ella dice: reduciremos la pobreza extrema a la mitad, la anemia infantil a la mitad. Curiosamente, lo de la mitad la tenía obsesionada, ¿no? Después dice: la delincuencia y la extorsión a la mitad, el desempleo juvenil a la mitad. Y por ahí alguien le pregunta y le dice: ¿y los derechos humanos y la cultura? Y contesta Keiko: sí, esos también los vamos a reducir a la mitad. Bueno, claro. Parece muy cierta esta caricatura, ¿no, Timo? No, claro, los fujimoristas, por ejemplo, dicen: gracias, Keiko, gracias por salvar al Perú de JP. Pero vamos a ver, cuando vaya al hospital, qué tal atención lo van a brindar. Con lo que ha dado a conocer, que seguramente más adelante vamos a ver un informe, donde nombra, ¿no?, al ministro de Salud, nada menos al personero de Fuerza Popular. No tiene experiencia en temas de salud, absolutamente nada. No, pues. Entonces, vamos a ver. Pero no solamente es eso, sino que Keiko Fujimori se ha ido a reciclar al basurero. Miguel. Es otra genial caricatura de Carlín que dice: ¿dónde puedo encontrar ministros nuevos para cambiar el estado catastrófico en que me han dejado el país o en que han dejado el país todos los gobiernos anteriores? Ya sé, aquí. y señala un depósito de reciclaje, ¿no? El símbolo. Ahí vemos personajes, ¿no? Claro, donde hay desechos, podría decirse donde hay desechos ministeriales, ¿no? O sea, ministros quemados, ministros en descomposición, ministros con la corrupción al tope, son conocidos por eso, ¿no? Ministros que fueron expremieres de gobiernos corruptos que están en un depósito, y entonces ahí es donde va, ¿no?, la flamante, ¿no?, mandataria a recoger un poco, a ver qué tenemos acá, qué podemos usar. ¿Qué cabezas? Parece que se lo jaló a todos, ¿no? Ahí está Rafael Rey, ex ministro de Alan García. Ajá. Ahí está Chan, que compró laptops, entre comillas, tablets, no sé qué, con sobreprecio. Sí. Aparte de las denuncias de la universidad, de los malos manejos de la Universidad de San Martín. También. ¿No? Aparte de haber usado la donación del Sindicato de Trabajadores de México y no haber dado cuentas de esa donación que se hizo. En fin, o sea, Chan es todo un personaje. Hay una larga lista. Y tenemos Juan Chepú. Miguel. Juan Chepú. El eterno buscador de fajines, ¿no?
Ahí está Juan Cheput. ¿Qué tal imagen, no? Juan Cheput jura como ministro de Trabajo. Más bien está en una pose de alabanza, ¿no? Ahí está. Sí, En el pues, suelo, Juan Cheput. reconocido como alguien que se vende como un verdadero político. Él critica el manejo político de todos los gobiernos, Claro. hasta que le ofrecen un fajín. Porque Y- él comienza criticando, ¿no? Y se va acercando de a poquito, hasta que le dicen, ya, vente para acá. En ese momento el hombre cambia completamente, ¿no? Se vuelve más fujimorista que Keiko, se vuelve. Claro, más fujimorista que Keiko. En fin, ahora van a ser digamos, simbólicamente sus guardianes de la señora Keiko Fujimori, ¿no? Van a salir a ladrar. Ujú. Van a salir Ahí. a ladrar con todo. Y el que no Así se queda atrás es este de acá. ¿Cómo se llama? Burbujito. El burbujito de Yola, ¿no? Alberto Bengolea. Claro, claro. Señor, bueno, muchos se han sorprendido porque le hayan dado el Ministerio de Cultura, ¿no? Porque Cultura aparentemente Nada que ver. no tiene grandes antecedentes, más bien es reconocido por haber sido burbujito de Yola, por haber sido comentarista deportivo. Aparte de eso, es abogado penalista y cualquiera diría, pues le hubieran dado una cartera como la de Justicia, en todo caso, ¿no? Claro, por la Pero formación no. que ha tenido. Claro, por la formación, pero lo pasan al Ministerio de Cultura. Pero parece que el haber bailado junto a Yola como burbujita se ha valorado como una expresión cultural de alto nivel, ¿no? Entonces, bueno, ni hablar, se lo merece. ¿Qué cosas habrá hecho para obtener el fajín? Acá un compatriota dice, Juan Cheput está de ministro. Y dice, por Dios, claro, sí está de ministro. Ministro nada menos de Trabajo. Ministro de Trabajo, la especialidad de Keiko también, pues no es su primera chamba, necesita Claro, alguien claro. ¿no? En fin, eso Que es lo la que guíe. van apareciendo entre los ministros. Y Gorgojito, exactamente, también hablaba pestes, ¿no? Ujú. Ahí está. Vamos a escucharlo en todo caso. La otra es Fujimori. Fujimori representa lo peor del gobierno peruano en los últimos tiempos. El fujimorismo ha destruido al Perú 3 veces, no una, 3. No, porque cuando tuvo la última gran oportunidad, cuando el Perú le dio una increíble mayoría parlamentaria, la usó para destruir el Perú otra vez. Y ese ya no fue el papá Alberto, eso fue Keiko. La otra es Fujimori. Fujimori representa lo peor del gobierno peruano en los últimos tiempos. El fujimorismo ha destruido al Perú 3 veces, no 3 veces, yo diría 4, ¿no? Porque, No, con él ahora, con su ayuda. claro, Oye, es que sabes qué, de verdad, y lamentablemente este tipo de casos no es una novedad. O sea, ya nadie se escandaliza con políticos que primero decían la verdad, decían lo que era el fujimorismo, era para una portada grande, ¿no? y lo decían de una manera muy elocuente, muy precisa, imbarajable, digamos, innegable, incuestionable. Sí. Y ahora se pusieron el fajín y se metieron las medias a la boca y a chupar medias, pero en forma. Como si fuera un biberón. Qué terrible, realmente. O sea, que no habían otros ministros, aparentemente, ¿no? De terror, dicen. A ver, ¿qué ha dicho el otro ministro, digamos, reciclado? De ser, lo califican como fujitrol, ¿no? Vamos a escuchar qué decía antes. Ese día, cuando han habido 19 muertos en Juliaca, no eran juliaqueños, no eran puneños, eran traídos de Venezuela, de Bolivia y otros lados. La gran parte de esa culpa también la tiene la prensa, porque Radio Juliaca ha asusado a la población mañana, tarde y noche para que salgan a enfrentarse a la policía. Bueno, en Juliaca y Puno, Ivonne, no salieron puneños, salieron venezolanos, extraterrestres y, ¿qué más ha dicho? ¿Colombianos? Venezolanos y bolivianos estuvieron presentes bolivianos. justamente en ese momento de las protestas, ¿no? Pero bueno, ese es un discurso que él siempre tiende a realizar y construir pues otro tipo de narrativas, ¿no? En relación a los hechos que realmente ocurrieron durante esta masacre que vivió la ciudad de Juliaca, ¿no? Y lo que él pretende es justamente pues que en estas declaraciones pues desviar la atención en cuanto a quiénes serían los responsables de las muertes de estos 19 ciudadanos, ¿no? Miguel. El intento de reescribir la historia, ¿no? O sea, desde Dina Boluarte,
las balas Dum Dum, los ponchos rojos y toda esta narrativa que hubo en aquel momento para tratar de proteger y además blindada por el fujimorismo, ¿no? Viene este señor reciclado también, ¿no? Para mantener la mentira al tope, o sea, mantener la narrativa falsa, como ese intento nuevo de reescribir la historia, de atacar al LUM, de atacar a la Comisión de la Verdad y Reconciliación, en fin. O sea, estamos hablando de operadores políticos que no están ahí porque tengan grandes luces técnicas en el sector donde se van a desenvolver, sino están ahí simplemente porque son barra brava, porque son amiguitos, porque mienten con una impunidad y no se les arruga no levantan una ceja ni se les arruga la frente, ¿ya? Entonces están puestos, vamos a decir, para cumplir esa misión en el gabinete, ¿no? Miguel, también tenemos ahí Rafael Belaunde. Bueno. Hay un comentario que nos da más o menos, ¿no? No sé si lo podemos realizar. Bueno, que dice acá, dice, y luego se venden por un plato de lentejas. Steven Calderón dice, colección de tweets, colección de museo, de tweets de Rafael Belaunde Llosa, flamante ministro de Defensa del gobierno de Keiko Fujimori. Opiniones sobre Alberto Fujimori, Keiko, Fuerza Popular, Rafael López Aliaga y cómo interactuaban con alguna figura fujimorista. Claro, o sea, en la época electoral, este señor ha sido candidato presidencial y aquí nomás, en la época electoral, ¿no? Le disparaba basura con ventilador. Sí. O sea, hablaba pestes del fujimorismo, hablaba de que ellos eran una opción diferente, completamente opuesta al fujimorismo, ¿no? Pero después en el debate formó parte del cuerpo técnico que ayudó al debate técnico, y después, bueno, y ahora comienza, pues ya se quitó la careta por completo, ¿no? Ya está con su kimono bien puesto el hombre, dispuesto al servicio de la jefa. Ahora, el semanario de Hildebrand en su 13 ha hecho un informe, ahí está, dice: arrancan los viejos tiempos. Este es el informe de Américo Zambrano. Vamos a estar muy atentos a Miguel, que va a estar ahí. Más o menos tiene un mapeo, ¿no? De los ministros que tienen denuncias, de los 19 y 15, pero vamos a entrar en detalle, de acuerdo al informe que ha aparecido. Miguel. Bueno, amigos, otra vez tenemos al semanario de Hildebrand, que tiene muy buenas investigaciones periodísticas, y en este caso nos va a mostrar un panorama más o menos de lo que venimos hablando, ¿no? El artículo es Arrancan los viejos tiempos, informe de Américo Zambrano, y dice así: en julio del año pasado, Mauricio Arnillas, empresario inmobiliario, llamó al fiscal José Domingo Pérez un completo hijo de puta. A los políticos de izquierda solía llamarlos perrucos emergentistas, enfermos y caca roja. Por esos mismos méritos, Keiko Fujimori lo ha nombrado titular del pliego de vivienda, construcción y saneamiento. Es solo un ejemplo. Una de las decisiones que mejor retratan al gobierno de Keiko Fujimori llegó el mismo día de su juramentación, el martes 28. No fue el aumento del sueldo mínimo, los anuncios para enfrentar el fenómeno del Niño, ni las promesas de ordenar las cuentas públicas. Fue la decisión de poner a las Fuerzas Armadas al frente de la lucha contra la inseguridad. Durante los estados de emergencia, anunció la presidente, los militares asumirán el liderazgo de las operaciones de seguridad interna en coordinación con la Policía Nacional. La medida no apareció de improviso. Durante los últimos meses, con Fernando Rospigliosi como mariscal de campo, el fujimorismo rediseñó el marco legal para reducir el alcance de la justicia ordinaria sobre militares y policías. Aprobó una ley de amnistía para miembros de las Fuerzas Armadas y de la policía procesados por violaciones de los derechos humanos cometidos entre el 1980 y el 2000. Creó una exención de responsabilidad penal y civil para militares y policías que causen lesiones o muertes con sus armas de reglamento, y dispuso que los presuntos delitos de función cometidos por uniformados dejen de ser investigados y juzgados por la justicia ordinaria y pasen al fuero militar policial. Es decir, primero los limpió y después los blindó. Ahora,
Esas mismas Fuerzas Armadas pasarán a ocupar el centro de la política de seguridad del nuevo gobierno fujimorista, pese a que numerosos militares y policías todavía enfrentan investigaciones fiscales por los asesinatos de 50 civiles durante las protestas de 2022 y 2023. Responden a la peor crisis de violencia de las últimas décadas, colocando a las Fuerzas Armadas al frente de las operaciones contra el crimen durante los estados de emergencia, dibuja el perfil de mano dura con el que Keiko Fujimori inicia su mandato. Es además la primera señal de que no mentía cuando en campaña declaró que gobernaría como su padre. La designación del general Ejército Peruano en retiro, César Astudillo, como ministro del Interior, terminó de confirmar el modelo de seguridad que la hija de Alberto Fujimori quiere imponer. No se trata solo de un militar al frente de una cartera, tradicionalmente ocupada por civiles o policías en retiro. Astudillo fue jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y es uno de los principales defensores de trasladar a la lucha contra el crimen organizado la doctrina militar que el régimen de Alberto Fujimori empleó para combatir a Sendero Luminoso. Durante la campaña, Astudillo apareció junto a Keiko explicando una de las, entre comillas, estrategias que a su juicio debía recuperarse: el rastrillaje. Consiste en un grupo de fuerzas especiales combinadas de Fuerzas Armadas y policías que van incluso de casa en casa, previa inteligencia, buscando a estos criminales, aprehendiéndolos y llevándolos a donde siempre han debido estar, dijo en un video difundido por Fuerza Popular. El rastrillaje fue una de las principales tácticas de control territorial empleadas durante la lucha contra el terrorismo, especialmente durante la década del 90. En Lima y otras ciudades, patrullas militares y policiales cercaban barrios completos, restringían el tránsito y realizaban registros casa por casa para identificar y capturar supuestos integrantes de Sendero Luminoso y el MRTA. En zonas rurales, columnas de soldados recorrían cerros y comunidades campesinas en busca de presuntos campamentos subversivos. Según el primer gobierno fujimorista, la estrategia permitió desarticular redes terroristas, pero también quedó asociada a detenciones arbitrarias, allanamientos sin orden judicial y graves violaciones a los derechos humanos documentadas por la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Bajo ese clima de militarización y suspensión de garantías constitucionales, se cometieron crímenes como las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. Con Astudillo dirigiendo la cartera del Interior, regresará el modelo de la guerra contrasubversiva de los 90, esta vez para enfrentar el sicariato, la extorsión y el crimen organizado. Pero la militarización del Estado no termina en las calles. El miércoles 29, apenas 24 horas después de la juramentación, se filtró el borrador del proyecto de ley con que el gobierno solicitará al Congreso facultades legislativas por 120 días. Entre las primeras medidas en materia de seguridad, propone autorizar la participación de las Fuerzas Armadas en la dirección, el control, la supervisión y la seguridad de los establecimientos penitenciarios. Si el Congreso aprueba la delegación, los militares no solo encabezarán las operaciones contra el crimen durante los estados de emergencia, también pasarán a controlar las cárceles del país. La visión de Keiko es bien noventera, sostiene José Luis Pérez Guadalupe, exministro del Interior y exjefe del Instituto Nacional Penitenciario INPE. Yo sí creo que las Fuerzas Armadas tienen que actuar con mayor decisión en el tema de la seguridad ciudadana. Pero ¿qué saben los militares de rehabilitación penitenciaria o de administración de cárceles? Existe el prejuicio de que los militares lo solucionan todo, dice. Para Carlos Morán, también exministro del Interior, más delicado es entregar a las Fuerzas Armadas el liderazgo operativo de los estados de emergencia. El simple hecho de encargar a las Fuerzas Armadas que asuman el liderazgo operativo, aunque sea temporalmente, de los estados de emergencia, desplazando a la policía, constituye una tácita pérdida de confianza hacia la labor
que viene desarrollando la institución, afirma. Pero el proyecto de delegación de facultades deja ver que la apuesta del nuevo gobierno va más allá de militarizar la seguridad ciudadana. El borrador del documento de 9 páginas constituye en realidad el primer programa de gobierno de Keiko Fujimori. Bajo el argumento de enfrentar a la criminalidad y reactivar la economía, el Ejecutivo solicita al Congreso la autorización para legislar durante 4 meses sobre materias que abarcan desde el régimen laboral y tributario hasta la organización del Estado, la regulación ambiental, la inversión privada y el funcionamiento de la administración pública. A lo largo del documento aparece una misma lógica. Allí donde está el Estado, exige hoy permisos, controles o procedimientos para desarrollar una actividad económica. El gobierno propone eliminarlos, reducirlos o acelerarlos. Y allí donde el Ejecutivo necesita sujetarse a una estructura administrativa o esperar la aprobación de nuevas leyes, solicita facultades para decidir por decreto durante los 4 siguientes meses. Esa orientación aparece de principio a fin. El proyecto plantea simplificar permisos y autorizaciones, ampliar mecanismos de aprobación automática y silencio administrativo positivo, reducir requisitos para las empresas, revisar la regulación ambiental con el propósito de facilitar proyectos de inversión y fortalecer el marco legal de las asociaciones público-privadas. En la práctica, el objetivo es acortar el camino entre la inversión privada y su ejecución. Especialistas en derecho ambiental advierten que este tipo de reformas reduciría también la capacidad del Estado para frenar o condicionar grandes proyectos por razones ambientales y limitaría las observaciones formuladas por comunidades y organizaciones sociales. Al mismo tiempo, el Ejecutivo pide autorización para reorganizar el propio Estado. Si el Congreso aprueba la delegación, el Ejecutivo podrá crear, fusionar, dividir o extinguir organismos públicos, redistribuir competencias, trasladar recursos y modificar la estructura de entidades estatales mediante decretos legislativos. Además, las normas que dicta el amparo de esas facultades quedarán exceptuadas de mecanismos como la consulta pública y el análisis del impacto regulatorio. Uno de los capítulos donde esa orientación se expresa con mayor claridad es el laboral. El gobierno de la señora K propone unificar los distintos regímenes de contratación bajo el sistema progresivo que modifica beneficios como la CTS, las gratificaciones, las utilidades y la protección frente al despido, además de flexibilizar las causas de extinción de los contratos de trabajo y reducir el número de feriados no laborables. El fujimorismo quiere vincular el acceso a derechos laborales al nivel salarial de manera regresiva. Si ganas poco, accedes solo a un porcentaje menor de CTS, gratificaciones y utilidades. Solo si ganas mucho, accedes al 100%. También quiere fomentar el despido arbitrario, asegura Fernando Cuadros, ex viceministro de Empleo. A su juicio, la propuesta debilita la protección del trabajador y facilita que las empresas reduzcan personal con menores costos. Leídas en su conjunto, las medidas muestran un proyecto político reconocible. A la decisión de enviar a los militares a las calles para combatir la delincuencia, se suma un paquete de reformas orientado a ampliar la capacidad de decisión del Ejecutivo y a reducir las regulaciones sobre la actividad económica. Especialistas consultados por este semanario encuentran en esa combinación de mano dura, paquetazo, concentración de poder y una agresiva liberalización económica los rasgos con los que Alberto Fujimori inició su gobierno hace 36 años. Pero un programa de gobierno requiere un gabinete ministerial a la medida, y es precisamente la conformación del primer Consejo de Ministros, donde Keiko Fujimori ha recibido sus primeras críticas. Lejos de presentar un equipo que simbolice un nuevo comienzo, la presidenta optó por rodearse de figuras conocidas del fujimorismo y de exfuncionarios que ya ocuparon cargos durante gobiernos anteriores. Más que un gabinete de renovación, el primer gabinete transmite una idea de continuidad.
La primera señal la dio con el nombramiento de Luis Galarreta como presidente del Consejo de Ministros. La presidenta no escogió a un técnico independiente ni a una figura de consenso. Puso al frente del gabinete a su primer vicepresidente, secretario general de Fuerza Popular y uno de los dirigentes que la ha acompañado durante la última década. Galarreta forma parte del reducido círculo de personas leales a Fujimori. La misma lógica se repite en otras carteras estratégicas. En economía designó a Elmer Cuba jefe de equipo económico de su campaña en el 2016. En salud nombró a Luis Dyer administrador de empresas, a quien dirigió su red nacional de personeros durante la última elección, y en desarrollo agrario colocó a Marco Vinelli responsable de elaborar el plan de gobierno que ahora busca ejecutar desde el Ejecutivo. Junto a ese núcleo de confianza aparecen varios ministros que ya ocuparon cargos similares en gobiernos anteriores. José Antonio Chang regresa al Ministerio de Educación después de haberlo dirigido durante el segundo gobierno de Alan García. La influencia de Chang en la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional le habrían asegurado un puesto en el gabinete, según fuentes de Fuerza Popular. Rafael Rey, miembro numerario del Opus Dei y uno de los políticos más conservadores del país, vuelve al equipo ministerial tras haber sido ministro de la Producción y Defensa durante el segundo gobierno aprista. Hoy está al frente de la cartera de Transportes y Comunicaciones. Juan Cheput retorna a trabajo luego de haber ocupado esa cartera durante el gobierno de Alejandro Toledo. Roger Valencia repite en Comercio Exterior y Turismo, y el ultraderechista Ernesto Álvarez vuelve al Ejecutivo pocos meses después de haber presidido el Consejo de Ministros durante el gobierno de Gerí. Conocido por terruquear las protestas sociales y denostar de la izquierda, Álvarez lidera ahora nada menos que una cartera sensible como el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El gabinete también incorpora a ex adversarios políticos de la presidente. Rafael Belaúnde y Carlos Spa compitieron contra Keiko en las últimas elecciones y hoy lideran dos ministerios claves: Belaúnde en Defensa y Spa en Relaciones Exteriores. El nombramiento de Spa ha generado preocupación entre diversos embajadores por su cercanía al gobierno de Donald Trump. Spa se inició como periodista y trabajó 15 años en la Embajada de Estados Unidos. Vladimir Guarok desarrolló buena parte de su carrera desde posiciones antifujimoristas y ahora está al frente de la cartera del Ambiente. Y el periodista deportivo Alberto Bengolea fue durante años uno de los principales cuadros del Partido Popular Cristiano, PPC, y un crítico frecuente del fujimorismo. Hoy encabeza el Ministerio de Cultura. No todos los nombramientos, sin embargo, parecen responder a la experiencia técnica o a una trayectoria en el sector que ahora dirigirán. Algunos obedecen sobre todo a la cercanía política con el fujimorismo. Pone la revista un tuit de Alberto Bencolea, al que ya hemos escuchado, que dice, es un tuit anterior del año 2018, que dice: como hace 3 décadas, el fujimorismo pretende destruir nuestra democracia con sus despreciables métodos: compra de conciencias, espionaje, atropello de la Constitución, abuso del poder. ¿En cuál de ellos cayó Bengolea? Claro, sí. PPK, amigo, es insostenible, pero hay que defender nuestra democracia de los hijos del dictador. Eso decía Alberto Bengolea. Los hijos del dictador. Se dice, pero hay que defender nuestra democracia de los hijos del dictador. Eso decía en 2018. Y hay que hacerle caso a ese tuit. A ese tuit hay que hacerle caso. El artículo sigue diciendo, Timoteo: en el caso de Mauricio Arnillas, flamante ministro de Vivienda, empresario inmobiliario y militante de Fuerza Popular, Arnillas convirtió durante años su cuenta de antes Twitter, en una tribuna de defensa de Alberto y Keiko Fujimori y de ataques contra sus adversarios políticos. En julio del 2025, por ejemplo, llamó al ex fiscal José Domingo Pérez un completo hijo de puta y escribió que era un zurdo de mierda acomplejado que acabará como su padre, el preso número 1509. Ya, el tema
está para aclarar, ¿no? Porque también Sí, antes acláralo, no lo tomamos en cuenta porque no era nadie. Ahora Keiko le ha dado poder y hace un recuento o un recordatorio de que cómo es que calificaba al doctor José Domingo Pérez como hijo de P, y además señalaba que su papá estaba preso. Y yo he corroborado la información y no hay eso. Eso no hay. Nunca su papá de doctor José Domingo Pérez fue encarcelado, detenido. No tiene. Es lo que más o menos tengo la información. No hay. Miel. Micro. Sabotaje. yo solito me saboteo cuando poso. Bueno, para terminar el artículo, o mejor dicho, el propio Arnilla seguía diciendo, Sí. a los políticos de izquierda solía llamarlos terrucos emerretistas, enfermos y caca roja. Este troll integra el Consejo de Ministros hoy en día. Para el doctor en ciencia política, Óscar Vidarte, el gabinete revela una lógica distinta a la de la renovación prometida durante la campaña. Bien podría ser un gabinete de Gerío Manuel Merino, sostiene. Claro. A ello se suma que, de los 19 integrantes del gabinete, solo 2 son mujeres. El contraste, termina diciendo el artículo, el contraste resulta inevitable. Después de describir un país al borde del colapso institucional, Keiko Fujimori respondió con un gabinete construido en gran medida alrededor de la lealtad política. Las principales carteras quedaron en manos de colaboradores de confianza, antiguos aliados, exfuncionarios reciclados y dirigentes incorporados durante la campaña. El primer gabinete sugiere que para Fujimori la obediencia política pesa más que la trayectoria e idoneidad de sus ministros. Bueno, así termina, Timoteo, este muy interesante informe que, bueno, nos está pintando el panorama actual, que es el panorama de inicio, ¿no? En primer lugar, un discurso falso, hueco, vacío, una pedida de facultades al Congreso para desarrollar el verdadero o la verdadera intención de plan de gobierno. Y por último, la designación del equipo de Keiko Fujimori, donde se encuentran, bueno, los personajes ya citados, que son reciclados, son conversos, ¿no? Es decir, gente que antes estuvo en las antípodas criticando a Keiko Fujimori y ahora está obsecuente, genuflexo a sus órdenes, a su gestión. Y ninguno tiene, digamos, trayectoria seria y respetable, ¿no? Es decir, no tiene autoridad moral. En todo caso, yo asumiría que Keiko Fujimori tiene ministros focas, Ni que le siquiera van a están bien aplaudir todo. Ni siquiera están bien colocados, porque Astudillo, por ejemplo, que había sido presidente del Comando Conjunto, podría haber ido a Defensa. O SPA. SPA, bueno, que comunicación está en la Cancillería. Rafael Belaunde, que está más relacionado a lo que es la parte inmobiliaria y a la parte de energía y minas, ha terminado como ministro de Defensa. O sea, hay un trueque bien curioso, que ya parece eso de la famosa parodia de Chespirito, donde decía estamos locos, Lucas, ¿no? Porque, o sea, pusieron las cosas al revés, donde les dio la gana, no sé. La verdad que es un gabinete que no, ni siquiera respeta los perfiles de los que han sido convocados, ¿no? Ahora, tenemos en este caso la prioridad que ha destacado, de acuerdo a los planes que tiene Keiko Fujimori, es que le va a dar a las Fuerzas Armadas el liderazgo, ¿no?, de la lucha contra la delincuencia en los estados de emergencia. También plantea que puedan participar en el control de establecimientos penitenciarios. También dice el informe, compara con esta estrategia con la doctrina aplicada durante el gobierno de Alberto Fujimori. Y las facultades ejecutivas que está solicitando al Congreso es por 120 días, es decir, por 4 meses. 4 meses. Los temas que ella, digamos, se atribuye para ejecutar es tema de seguridad ciudadana, economía, organización del Estado, legislación laboral, tributación, regulación ambiental, inversión privada.
cambios laborales propuestos. El documento también menciona propuestas para modificar CTS, piensen, ¿no? CTS, cambio de régimen de gratificaciones, modalidad, ¿no? Modificar utilidades, flexibilizar el despido, reducir feriados no laborales, unificar regímenes laborales. Miguel. Una de las cosas que se ha venido comentando justamente a raíz de todos estos hechos, y lo dicen un poco los que tratan de apoyar las iniciativas de Keiko Fujimori, es que a través de los sucesivos gobiernos es clásico y ocurre siempre que un gobierno que recién ingresa, aprovechando justamente ese espacio de luna de miel, claro, ¿no? Normalmente piden facultades legislativas para darle un envión de inicio al gobierno, pero esas facultades legislativas normalmente se concentran en asuntos que revisten problemas inmediatos, ¿no? Que requieren de una atención urgente del gobierno que empieza, por ejemplo el fenómeno del niño, ¿no? O de repente hasta algunas medidas en seguridad ciudadana. Pero lo que está pretendiendo a través de porque es un borrador hasta el momento, de este borrador de solicitud de facultades, es prácticamente, ¿cómo le llaman a la reiniciar? O sea, hay un término en computación, o sea, prácticamente formatear el gobierno. O sea, reiniciar Windows. Claro, o sea, formatearlo todo, es decir, agarrar toda la máquina y volverla a reordenar, claro, ¿no? En algo que debería de ser más bien, para eso se creó además la Cámara de Senadores, algo que debería de ser más bien asumido por etapas y con la reflexión y el análisis debido, no solamente del Ejecutivo, sino además de las entidades involucradas. ¿No es cierto? ¿No? Miguel, y eso aquí con la viene comentario. Disculpe que del... te interrumpa, pero Dime. complementar, ¿no? Acá dice, tiene que negar, ¿no? Tiene que negar las facultades, ¿no? Son, ¿qué más dice? Tiene que negar las facultades, o sea, facultades legislativas, son demasiado, dice. Es como te digo, es un formateo. Yo creo que el término... Pero el formateo no solamente va a venir para esos temas que hemos mencionado, sino que presenta cuestión de confianza con gente así despreciable, porque es una provocación para el Congreso. ¿Cómo no criticar a Bangolea? ¿Cómo no criticar a Shepú? ¿Cómo no criticar a este Fujitrol? ¿Cómo no criticar a Alberto Fresco? Al Muerto Fresco. ¿Cómo no criticar a de Rafael Belaúnde, que antes... Al de salud, que no tiene nada que hacer en salud, ¿no? ¿Cómo no criticar al ministro de Salud? Hay un rechazo, el Colegio Médico se ha manifestado rechazando al personaje porque solamente se le está premiando por haber sido el que dirigió a todos los personeros de Fuerza Popular. Y no tiene experiencia. Bueno, lo único que dicen que sabe es que va a la farmacia a comprar medicamentos cuando se resfría, pero más que eso no tiene la menor idea de qué cosas se debe hacer en salud. Imagínate si eso hubiera pasado el gobierno, digamos, entre comillas, de Roberto Sánchez. O sea, hay especialidades médicas, esto hay que decirlo por si algunos no lo conocen, pero hay especialidades médicas de administración en salud que pueden seguir los médicos como una especialidad. Entonces, como por ejemplo, Hernando Ceballos, ¿no? Claro, lo ideal es tener a una persona que sea del sector, ¿no? Como profesión de origen y que además de eso haya hecho cursos de gestión en salud, ¿no? Claro. Pero este señor no tiene nada de ese perfil. Dice acá, Dyer no es ni técnico de enfermería. No, pues, esa es la verdad. Es la cruda realidad. Pero Miguel, reitero, este es un gabinete para choque, entiendo yo, por a ver, ¿cómo lo grafico? Por lo que estamos viendo todos, ¿no? Por sus antecedentes y por lo que son ahora. Uno, que no van a cuestionar nada a Keiko Fujimori porque no tiene autoridad moral. No tiene ninguno. ¿Quién podría que tenga autoridad moral para decirle, Keiko, esto no se puede? No, porque no se puede. Ninguno. Realmente ninguno. Ahora, Timoteo, se especula justamente sobre lo que acabas de decir,
de que este es un gabinete un poco de características fusibles, porque lo que aspiraría a Fuerza Popular es a fomentar una primera cuestión de confianza, que en teoría le sería denegada por la Cámara de Diputados, Claro. para llegar a una segunda moción de confianza y por un artículo de la Constitución, cuando se deniegan dos cuestiones de confianza, entonces el Ejecutivo, en este caso Keiko Fujimori, podría tomar la opción de cerrar el Congreso, pero ya no es el Congreso, sino es solamente la Cámara de Diputados, que en este momento está en manos de la oposición, ¿no? Porque la Cámara de Senadores es indisoluble, no se puede cerrar. Pero ahí hay opiniones encontradas. Hay abogados que dicen que eso no es posible porque ya Keiko Fujimori había distorsionado en el Congreso y le había quitado dientes a la cuestión de confianza, ¿no? Porque tendría que pasar por aprobación de la propia Cámara. Es decir, tendrías que decirle a los diputados: ¿sabe qué, señor? Los queremos disolver y les estamos pidiendo esta como cuestión de confianza. Ya pasó antes con Aníbal Torres, ¿ya? Sí. Cuando Aníbal Torres presentó una cuestión de confianza y el Congreso le contestó que eso no calificaba como cuestión de confianza, y su pedido de cuestión de confianza no fue denegado, fue mandado al archivo, ¿no? Es decir, no contó como una cuestión de confianza, ¿no?, para aplicar el artículo constitucional de cierre del Congreso, sino simplemente se archivó el pedido de cuestión de confianza y ahí quedó el tema. Entonces, en teoría, la Cámara de Diputados podría hacer lo mismo. Y lo otro que dicen que podría hacer es lo que también hicieron en el caso de PPK, que es mandar esta solicitud de facultades a las comisiones respectivas del Congreso. Para la evaluación. Para la evaluación de cada uno de los sectores, y ahí congelarlo, pues 6, 8 meses, lo que sea necesario, y ahí, digamos, matar toda la iniciativa ejecutiva de este pedido de facultades. Pero esas cosas están en este momento en discusión, porque también dicen de que esto puede finalmente llegar a través de un recurso al Tribunal Constitucional, que es naranja, ¿no? Y ahí simplemente decretar que eso sí cuenta como una cuestión de confianza. Usted sabe que este Tribunal Constitucional está para cualquier cosa, ¿no? Está para lo que la emperatriz solicita. Como usted mande, dice, ¿no? Como usted mande, ¿no? Entonces, ahí hay un tema bastante discutible, ¿no? Bueno, esa es la yuca de Keiko Fujimori. La yuca, no sé si hemos entendido o no, la yuca es que busca cerrar el Congreso de la República y tener control las dos cámaras, ¿no? Porque al convocar nueva elección en Cámara de Senadores, harían una elección con trampa y tienen mayoría. Claro. Bueno, pero también ahí hay una tingencia, Timoteo, en el sentido de que lo que dicen es que, bueno, se cierra la Cámara de Diputados, se convoca a una nueva elección, porque el Parlamento por la Constitución es bicameral a partir de ahora, y se volverían a elegir diputados, ¿ya? Y eso, según las especulaciones, no le convendría a este gobierno de Keiko Fujimori, porque la población, en respuesta, en reacción a ese cierre, votaría mayoritariamente por alternativas de oposición, ¿no? Ajá. Y eso podría significar, digamos, un boomerang, ¿no? O sea, bueno, entonces, si eso, pero eso que falta que confirme, ¿no? Si eso fuera, presente nomás su cuestión de confianza por de facultades, lo denegamos porque esta persona no representa, está mal todo, lo rechazamos ya. Y en la siguiente ya nos vamos todos. En todo caso, yo creo que por una cuestión, digamos, principista, de ética, no se puede permitir que a través de facultades legislativas y a través de decretos ley, ¿no?, este gobierno haga un cambio total del Estado, ¿no? Porque no fueron elegidos para eso, ¿no? Ni tampoco... O en todo caso hubieran ofrecido para esa asamblea constituyente. Claro, exacto, ni tampoco se pasó a la bicameralidad para que al caballazo, en 4 meses, te cambien todo el Estado. Sí. Entonces, eso es un despropósito total que no se puede pasar, ¿no? Así es. ¿Qué dice acá? Los comentarios.
si ya, no, ya tiene a la OMPE, claro, lo tiene a favor de ellos, ¿no? O sea, eso se ha visto en la práctica. Le han volado la cabeza a Corbeto, de ahí al secretario general renunció denunciando irregularidades, en fin. Pero bueno. Miguel, para finalizar, ¿cuál era tu expectativa de que Keiko Fujimori presentara, digamos, el gabinete de inauguración del gobierno? ¿Era esto? Mira, la verdad que, o sea, conociendo al personaje, yo no tenía ninguna duda de que los personajes que iban a ser convocados, ¿no? Para empezar, no tuvieran un perfil técnico, ni tuvieran un gran renombre o un gran, digamos, una gran imagen profesional que cuidar, ¿no? Entonces, por eso te decías antes de comenzar el programa, probablemente el único, digamos, que es técnico y que está en la cartera es Elmer Cuba, que es el ministro de Economía, que bueno, tiene su pasado fujimorista bastante asolapado también, claro. pero al menos está en su chamba y no tiene, digamos, no hay contradicción ahí. No hay contradicción y no hay grandes anticuchos. Se conoce su perfil, claro. ¿No? Es un perfil, no sé, pues neoliberal, de derecha, pero a ver, a Rafael Belaunde, ¿no? Y SPA, que se presentaron como casi antifujimoristas. Sí, bueno, ya por eso te digo, o sea, fuera de esa cartera, todo el resto es más o menos lo que se esperaba, ¿no? Es decir, gente reciclada, gente genuflexa, gente que no le pueda decir que no. ¿Y qué ocurre eso? O sea, normalmente los dictadores en potencia se rodean de gente que le diga chicheño. Sí. Eso es característico. Tú revisas ahorita la gente que rodea a Donald Trump en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y todos es gente que, caramba, han puesto a un descendiente de los Kennedy que no tiene la menor idea de lo que es ciencia y salud, y es el que está al frente de todo lo que son políticas de salud en Estados Unidos. Entonces, tú revisas, han puesto a un presentador de Fox, que es Pete Hetze, ¿no? Como el secretario de guerra, o sea, lo que era el secretario de defensa en Estados Unidos, y ahora es el secretario de guerra. Entonces, y Trump pues tiene el típico perfil de dictador. El hombre sale volando un avión con una corona, se disfraza de papa, se disfraza de superhéroe. O sea, Trump también ya parece que está un poquito tocado, pero tiene esa noción de emperador, de dictador, que es más o menos lo que vemos en el perfil, ¿no? De la hija del dictador, ¿no? Dictador japonés. Entonces, por ahí yo creo que la lectura es más o menos la misma, ¿no? Vamos a escuchar qué ha dicho Jaime Quito sobre eso, ¿no? A ver. Cheput, ministro de Trabajo, más temprano en Canal N, es que él le comentó a algunos diputados que ellos van a estar más ocupados, ustedes los congresistas en general van a estar más ocupados durante el mes de agosto en conformar las comisiones, y es por eso que ellos deben avanzar con estas leyes, sobre todo por el tema de seguridad ciudadana y el fenómeno del niño, que son los más urgentes. Bueno, yo creo que el señor Cheput se equivoca y no nos venga a dar lecciones aquí al Congreso, que se ocupe más bien de ver el terror y el horror que existe en el Ministerio de Trabajo, y que estoy completamente seguro no sabe qué hacer, porque ya fue ministro de Trabajo y no hizo nada. Más bien hoy nos quieren plantar un shock laboral pretendiendo quitar derechos laborales, y no se lo vamos a permitir. Aquí en el Congreso, es más, le informo a la persona que usted me mencionó, el Congreso debe instalar las comisiones que son las que van a tener que ver el proyecto de ley que presentaría de pedido de facultades. Así lo aceleremos o no aceleremos, pero son las comisiones las que tienen que ver, porque de dónde se va a aprobar en el Pleno, tiene que haber un dictamen dentro de las comisiones, sea de diputados y la de senadores. Lo concreto entonces es que ustedes no le van a otorgar estas facultades legislativas. Mira, yo te doy mi opinión porque he revisado toda esa información, toda la documentación, que por cierto no es oficial. Son borradores. Se han venido planteando, y yo creo que esa es la idea, porque aquí lo que nos están planteando un shock laboral. Pero son borradores aún. Laboral, son borradores, pero que ya lo han venido planteando. Lo han venido. Miguel, ahí está, ¿no? Pero lo preguntaba también al mismo tiempo a tu persona, ¿qué esperaba de Keiko Fujimori? Porque recordarás, antes de juramentar o recibir sus credenciales, Keiko dijo que está recibiendo un estado catastrófico.
Así es, Timoteo. Y esto último que menciona el congresista Quito hace recordar justamente la famosa ley Pulpín, ¿no es cierto? Que motivó las marchas y la protesta ciudadana y que finalmente no se llegó a aplicar porque el gobierno de Ollanta, ¿no? Ahora, en el gobierno de Ollanta. Ahora, esto sería una ley Pulpín con esteroides, ¿no? O sea, una ley Pulpín repotenciada para copar de una sola mano y modificar completamente, restringiendo derechos laborales, sobre todo la juventud. O sea, la ley Pulpín, ¿qué cosa planteaba? Planteaba la explotación juvenil a través del disfraz de prácticas preprofesionales y una serie de maniobras. Acá lo que se está pidiendo es facultades para hacer todo eso y más, ¿no? O sea, para desproteger al trabajador en general. Entonces, bueno, la respuesta del congresista Quito es la correcta y eso se debe acompañar también a la respuesta de la calle. Y hay quienes dicen, a ver, este es el tiempo en que la generación Z tiene que manifestarse, ¿no? Claro, la generación, ¿cuál fue la antigua generación? Generación millennial, ¿no? Los millennials, ¿no? Claro. Entonces ahora quienes van a ser directamente perjudicados van a ser los jóvenes que inician sus actividades laborales. Y bueno, es un poco como un reto a la generación Z. Enfrentar la yuca de Keiko. Así es. Bueno, esperemos que en el Congreso también sean consecuentes, ¿no? Y bajo ningún concepto pasen esto. Ahora, lo que han aclarado, por eso es que también está en el tema porque ya comenzaron las contradicciones dentro del gobierno. O sea, Keiko dice primero en un video, ¿no? De que no van a tocar con los feriados. Después dice que bueno, se está estudiando porque hay que potenciar, y después vuelve a decir que no, y en el documento dice que para aumentar la productividad van a restringir los feriados. Entonces ya aparecen una serie de contradicciones también, ¿no? Y se dice que esto y efectivamente es un borrador, esto no ha sido presentado oficialmente, parece ser un globo de ensayo, ¿no? Claro. O sea, parece ser lanzo esto y mido, ¿no? Y claro, y mido la respuesta de la calle y mido la respuesta de los diputados. Y mientras tanto, voy haciendo, como también se comentaba hace poco, de que el fujimorismo ya se estaba acercando a los diputados más noveles, a los que no tienen gran experiencia parlamentaria, para ofrecerles puestos de trabajo, ¿no? Para comprarlos. El método Montesinos, ¿no? El método archiconocido de comprar y de fabricar transfugismo. O tal vez aquí aplican el método de Alan García, ¿no? Convéncelos, y si no puedes convencerlos, confunde todo. Confúndelo, que ya, fin del mundo, ya. Claro. Vamos a ver qué pasa. Así es. Miguel, muchas gracias. Bueno, hay que decir, Timoteo, y permíteme el comercial, que justamente respecto del mensaje a la nación, en mi canal publiqué un video, digamos, que hace un análisis, y la verdad que me es grato para mí coincidir, ¿no?, con análisis posteriores en relación a lo vacío del primer mensaje a la nación, aunque ya se habla de un tema que dice un profundo proceso de desregulación. Eso está en el mensaje a la nación de Keiko Fujimori. Esas palabritas a las que nadie le prestó atención, ¿ya? Y que dijo Keiko que ellos iniciarían un profundo proceso de desregulación, justamente es lo que está comentado, un poco desgranado en el análisis, que donde Keiko de una manera muy sutil ya estaba anunciando todo este tipo de promesas. Es lo único que dijo, porque todo lo demás fue un mensaje con mucha retórica, con promesas que en realidad eran muy genéricas, no había nada concreto. Si ustedes quieren ver parte del análisis del mensaje, pueden comenzar por ahí, compararlo después con este plan de gobierno encubierto que ha presentado a través de este borrador de solicitud de facultades. Van a comparar y se van a dar cuenta de que prácticamente lo que está en este pedido de delegación de facultades
prácticamente no está en sustancia en el mensaje a la nación, lo cual ya es un engaño, Timoteo, cual ya es un engaño al pueblo peruano, porque cuando tú das sobre todo tu primer mensaje a la nación, tienes que trazar las grandes líneas de lo que proyectas hacer. Bueno, Keiko, aparte de ofrecer la línea 1, 2, 3, 4, 5, 6 y de ofrecer tren para acá y tren para allá, no, fuera de eso, no habló de esto que está pidiendo al Congreso para que le apruebe su plan de gobierno, ¿no? Bueno, vamos a hacer un adelanto, a ver, cortito nada más, a ver si la tenemos ahí. Ahí está. Pero no explica más. A ver, vamos a escucharlo. A ver si la tenemos el audio. A ver, hay un problema. A ver, ahora sí. Una idea, pero no explica más. Y sobre Keiko Fujimori. A ver, de nuevo. Nos lanza una idea. Keiko Fujimori dijo que no iba a hacer un discurso con mensajes vacíos. Y sin embargo, lo que encontramos fue eso, realmente vacío y con muy pocos datos consistentes. Acompáñenme para verlo. Bueno, vamos a decir entonces que Keiko Fujimori... Bueno, la voz de Miguel, el video del canal. Para que se enganchen. El video dura más o menos 40 minutos, ¿no? Sí, más o menos. Sí, porque hemos tratado justamente de hacer un análisis de acuerdo a los temas que fue tocando e inmediatamente contrastarlo con la realidad, porque había que aterrizar o mostrar qué es lo que dijo y qué es lo que no dijo y cómo lo dijo, ¿no? Claro. Entonces, de eso se trató un poco el tema de este video. Ahí está, le dejo el canal de Miguel en el link, pueden ir directamente para poder ver el video. Búsquenlo como Miguel Huelc, ahí está, lo pueden ver en la pantalla, a ver si es que... Ahí está, tal cual, busquen con ese nombre, ¿no? Lo van a encontrar con su telefonito ahí y listo. Sí. Listo, Miguel. Ahora sí. Excelente, Timoteo. Bueno, esperemos que haber satisfecho sus expectativas con este contenido muy interesante por la situación que estamos viviendo. Esperemos que nos apoyen con sus likes también, ¿no? Sí. Con sus yapes, sus clines, valoren el esfuerzo y comenten, que es una de las cosas que a nosotros nos alienta a seguir produciendo contenido. Dennos sus comentarios. Ahora hemos visto comentarios muy interesantes, he ido leyendo algunos. Sí. ¿No? Y creo que no he visto mucho Fujitrol hoy día, cosa rara. Ya se cansaron. De repente ya se cansaron. Se fueron de parranda. Pero valoramos mucho todos los comentarios. Así que agradeciéndote, Timoteo, otra vez la oportunidad y ya nos estaremos viendo la próxima, ¿no? Bueno, aquí hay un último comentario y Rosa María dice que es mejor un trabajo mercantilista. Bueno, Rosa María Palacios a veces sale del closet y a veces dice, no, ¿cómo es posible? Como yo te digo siempre, Timoteo, Rosa María Palacios es una persona profesionalmente bien preparada, es una abogada con maestría y conoce su tema del derecho. En el tema político tiene una orientación bien definida, es una política liberal de derecha, y bueno, pues colisiona ¿Coincide con Keiko en algunos puntos? Coincide en algunos puntos con Keiko Fujimori. En la campaña electoral, por ejemplo, mostró su rostro cuando dijo, yo jamás votaría por la izquierda, con lo cual estaba diciendo, voten por la otra candidata, claro, ¿no? Pero sin decirlo. Y bueno, tiene un sesgo de formación que es innegable. Sin embargo, muchas veces opiniones jurídicas son bastante bien encuadradas, ¿no? Ahora, que eso sea discutible, claro, uno puede discutirlo. Así es, Timoteo. Nos vamos. Un fuerte abrazo a todos. Tuparan Chicama. Hasta nuevo programa. Nos vemos.